Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, mientras vamos desarrollando este programa, la Cumbre de las Américas está en curso. En el caso del Perú, el presidente Pedro Castillo ha viajado a la Cumbre de las Américas, pero la Cumbre de las Américas también ha marcado un distanciamiento de una parte de América, de la América, vamos a llamarla bolivariana. No está asistiendo Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y de alguna manera es un escenario que nos permite reflexionar sobre qué está sucediendo en América Latina. Ya lo hemos dicho más de una vez, en América Latina lo que ha pasado en el Perú, lo que está sucediendo en Chile, lo que puede suceder en Colombia con la segunda vuelta electoral en la que el candidato Petro, un candidato de izquierda, logró en la primera alrededor del 40% de los votos. Lo que se consolida en Venezuela, consolida es un término inapropiado, lo que se deteriora en Venezuela, es decir, la libertad, la prosperidad, pero se consolida un sistema autoritario, un sistema colectivista. De alguna manera, lo hemos dicho más de una vez, América Latina pareciera reproducir todas las tendencias ideológicas de guerras culturales que se presentaron durante la Guerra Fría antes de la caída del muro de Berlín. En ese sentido, tiene una particularidad especial. Algo de eso también sucede en España. Bueno, para reflexionar de estos temas, el día de hoy tenemos el honor de haber invitado al señor Carlos Malamud. Él es investigador principal del Real Instituto Elcano, es un reconocido historiador de largas investigaciones y, para resumir su trayectoria, fue considerado entre los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes según Ex Global. Él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo con el portal El Montonero y le decimos buenas tardes y muchas gracias por su participación, señor Malamud. No, al contrario, es un verdadero placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, señor Malamud, quisiera preguntarle, si tuviéramos que describir esta cumbre de las Américas en desarrollo, ¿no? Con un presidente Biden, un demócrata en el poder, frente a otras cumbres y la inasistencia de lo más duro del eje bolivariano, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, Víctor Andrés, yo creo que esta cumbre refleja de una manera muy nítida los problemas que hay, no solo en América Latina, que también, pero en el conjunto del hemisferio americano, ¿no? Es decir, si nos centramos en América Latina, vemos que la región es una región cada vez más fragmentada, no enfrentada en dos campos ideológicos o políticos antagónicos, sino en múltiples campos, con grandes contradicciones dentro de cada uno de ellos, y a la vez una región sumamente heterogénea. Y el resultado de las elecciones que se van desgranando en este cuatrienio que tenemos entre el año 21 y el año 24, donde todos los países de la región, salvo Bolivia, que votó a finales del 20, y Cuba, que por su peculiar sistema político elige como elige a sus autoridades, pues en todos los demás va a haber elecciones presidenciales o ya las hubo. A esto se agrega una relación bastante complicada, a veces conflictiva, entre Estados Unidos y América Latina. Unos Estados Unidos que todavía no han salido de su asombro después de los sucesos del 6 de enero, con ese intento de ataque al Capitolio y por lo tanto un golpe contra la democracia norteamericana en toda la regla, pero unos Estados Unidos que tienen dificultad en establecer claramente cuáles son sus prioridades para el conjunto de América Latina. Está claro que a partir de la invasión rusa de Ucrania, tanto Estados Unidos como también la Unión Europea necesitan reforzar sus alianzas en defensa de la democracia y de los regímenes democráticos, y que América Latina podría ser uno de estos aliados naturales. De hecho, hay razones más que fundamentadas, hay razones abundantes para que esto sea así. Lo que ocurre es que no todos los mandatarios latinoamericanos en este momento comparten esa razón. Entonces,
¿Qué hemos visto? Hemos visto una situación en la cual, por un lado, el anfitrión, el convocante, el organizador de la cumbre, Estados Unidos, cruzaba las invitaciones señalando claramente 3 exclusiones, es decir, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hay otro grupo de países encabezados por López Obrador, donde podemos incluir también al presidente de Bolivia y a otros, pero sin responder a las mismas cuestiones, que decidieron no concurrir. Y aquí vamos a encontrar diferentes posiciones entre los que se abstuvieron de ir a la cumbre. Si por un lado, países como México, con López Obrador a la cabeza, que lo hizo en protesta por las exclusiones, pero otras como El Salvador o Guatemala, cuyos presidentes Bukele o Yamatei no fueron a Los Ángeles porque su relación con Biden es sumamente conflictiva. Y luego otro grupo mayoritario, desde todo punto de vista, que sí decidió acudir, bien porque lo hicieron convencidos de que ese era su lugar, caso del gobierno colombiano de Iván Duque, caso de estaban convencidos que era más lo que podían ganar que lo que podían perder acudiendo, y supongo que aquí están tanto el presidente de Perú, Castillo, como el presidente de Chile, Boric, y otros que lo hicieron sosteniendo un papel de, podremos decir, de Pepito Grillo, ¿no? De alguna manera, como Alberto Fernández de Argentina, que en este momento ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC, y que preanunciaba un discurso donde se iba a quejar amargamente de las exclusiones, pero al tiempo estaba programando una reunión bilateral para julio próximo con Biden en la Casa Blanca. Ahora, señor Malamud, de acuerdo a la descripción que usted ha desarrollado, bueno, es evidente que la guerra, la invasión rusa a Ucrania debe tener digamos, que ver mucho con las intenciones de Estados Unidos alrededor de esta convocatoria de la Cumbre de las Américas. Pero si tuviéramos que calificar esta cumbre tal como lo ha descrito usted, estamos ante un saludo a la bandera, ante un fracaso más o ante la posibilidad de explorar nuevas posibilidades para América Latina. Todo parece ser más un saludo a la bandera, si no me equivoco. Yo creo que estamos ante las 3 cosas a la vez, ¿no? Es decir, es verdad, por un lado, es un claro saludo a la bandera, un ejercicio que en sí mismo parecería empezar y terminar en el Palacio de Convenciones de la ciudad de Los Ángeles. También podríamos estar frente a un fracaso total, porque el hecho de que el número de ausencias sea tan señalada pone en peligro precisamente el futuro de la cumbre. Pero a su vez, yo creo que se deja la puerta abierta en el caso de que el gobierno de Estados Unidos tenga la capacidad y la iniciativa suficiente como para producir un golpe de timón en la relación hemisférica. Hay, al menos en algunas autoridades de la administración Biden, la voluntad de hacerlo. No sé si en su conjunto la diplomacia norteamericana está en condiciones de implementar, empezar a transitar en una nueva relación, pero lo cierto es que, por un lado, a la vista de la guerra de Ucrania, a la vista de lo que supone la guerra de Ucrania como amenaza para las democracias liberales, y también a la vista del enfrentamiento global entre China y Estados Unidos requiere una nueva relación con América Latina. ¿Y, y en Pero a qué, su vez,
¿Y Perdón, en qué consistiría esa nueva relación? ¿Cómo podría configurarse un cambio de timón en ese aspecto? pues esa nueva relación que también la necesita América Latina también necesita. Lo que pasa que algunos ponen sus prejuicios ideológicos por delante de las necesidades concretas y de las necesidades políticas. Esa nueva relación debería estar basada en un entendimiento entre iguales, es decir, no en lo que tradicionalmente, al menos determinados sectores de Estados Unidos, de las administraciones de Estados Unidos, han entendido como la relación hemisférica, que es una especie de relación de subordinación de los países latinoamericanos al gobierno de Estados Unidos. Es interesante al respecto, por ejemplo, ver eh, el debate, la disputa que hay en torno a la OEA, la Organización de Estados Americanos, y sobre todo los inmisericordes ataques, ¿no?, que nos sean merecidos en algún momento a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, ¿no? Pero lo curioso del caso, lo paradójico del caso, es que estos ataques que buscan la disolución lisa y llana de la OEA prácticamente no plantean nada alternativo. Si quien se alza de alguna manera como el gran adalid de esta protesta, que es el mexicano López Obrador, las ideas que propone son sumamente vagas, ¿no? De alguna manera, el otro día el secretario de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, publicó un extenso artículo en el Excelsior de México, sintetizando o intentando sintetizar los objetivos y las ideas que tenía López Obrador en relación con esta cumbre de las Américas, y comienza diciendo que, bueno, que López Obrador está en contra de las exclusiones, pero a favor de una mayor integración americana, ¿no? Y propone como solución el modelo europeo, lo cual es un absurdo bastante grande, porque en este momento, y de ninguna manera, ni Estados Unidos ni tampoco Canadá están a favor de incrementar un proceso de integración regional de nivel hemisférico, ¿no? En realidad no están a favor de ninguna integración de ningún tipo en este momento, pero no solamente hay un problema con Estados Unidos y Canadá, hay un problema con el resto de América Latina. Uno de los grandes inconvenientes, uno de los grandes trabas que han frenado de forma sistemática la integración regional latinoamericana es precisamente el nacionalismo latinoamericano. Porque uno de los requisitos fundamentales para poder avanzar en cualquier proceso de integración regional es la cesión de cuotas mínimas de soberanía en instancias supranacionales, sin las cuales es imposible avanzar en ese proceso. Ahora, ¿qué tiene que ver en todo en toda esta descripción, en toda esta explicación que usted desarrolla, el hecho, antes de entrar a analizar un poco las experiencias bolivarianas, ¿no?, como factores que contribuyen a la situación o a la crisis de América Latina, ¿qué tiene que ver la creciente presencia china, ¿no?, o la creciente presencia rusa, sobre todo en estas economías bolivarianas, aunque en general es una presencia muy significativa, ¿no?, en términos económicos, con el intento de un giro en Estados Unidos con respecto a la región? Está la guerra con Ucrania, que acelera, que cataliza esto. No, obviamente la guerra con Ucrania, como usted señala, lo que tiende a hacer es poner o situar al continente ante una nueva realidad que no le gusta nada, una nueva realidad que lo incomoda. Es decir, tradicionalmente la inserción latinoamericana en el mundo ha sido muy débil. América Latina no suele preocuparse por aquellas cuestiones de la agenda internacional que no le afecten directamente, y el caso de la invasión de Ucrania no le afecta directamente, salvo en lo que implica mayor inflación,
aumento en el precio de los fertilizantes, que es un problema que en Perú se está haciendo notar de una manera muy importante, carestía a la hora de lograr alimentos y aumento en el precio de las materias primas. Pero bueno, si América Latina pudiera, se pondría una vez más de costado frente a este problema. Pero la guerra de Ucrania lo que va a poner de manifiesto es que las posibilidades de expansión de Rusia en América Latina son muy limitadas. Su presencia estaba concentrada básicamente en 3 países, en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero la invasión de Ucrania lo que va a hacer es marginar de alguna manera a Rusia en la región. La situación china es muy diferente. China es hoy prácticamente el primer socio comercial de casi toda América Latina. La gran excepción es México, que tiene en el mercado estadounidense su principal socio comercial. El 80% del comercio exterior mexicano es con Estados Unidos. Pero evidentemente la presencia china, que en 20 años, en poco más de 20 años, se multiplicó N veces, ha cambiado radicalmente el tablero de juego de todo el continente. Pero esto afecta a todos los gobiernos con independencia de su color político, afecta a gobiernos de derecha, caso de Uruguay, caso de Colombia, afecta a gobiernos de centro o centro-derecha, Ecuador, y también evidentemente a los distintos gobiernos de izquierda. ¿Pero por qué? Porque China está en un momento en el cual, por un lado, su economía demanda grandes cantidades de materias primas, combustibles, alimentos, minerales. Las necesidades de los países latinoamericanos de contar con dinero con que afrontar el gasto público es cuantiosa y el comercio con China se lo da. Y esto hace que, junto con un sentimiento también derivado de ese nacionalismo del que hablaba antes, un nacionalismo que tiene un componente antinorteamericano muy profundo y da igual si los nacionalismos en juego son de izquierdas o de derechas, todos son en América Latina por definición antinorteamericanos. Este es un fenómeno que un autor colombiano, Carlos Granés, ha estudiado de una manera brillante en su libro El delirio americano. Y esto nos lleva a ver con preocupación cómo las posiciones chinas, un país que tiene un gobierno claramente autoritario, pero que a su vez no tiene complejos de ningún tipo, Es ni de absolutamente pragmático, es el totalmente, pragmatismo. totalmente. Es decir, no condiciona sus decisiones políticas a cuestiones medioambientales, a cuestiones de respeto a derechos humanos. Y, por otra parte, en tanto Estado con una economía fuertemente centralizada, está en condiciones de ordenar su economía y su sistema financiero a sus objetivos políticos. Ahora, señor Mahmoud, ¿no es hora de, digamos, después de lo que hemos visto, bueno, Venezuela es la matriz, ¿no? Es el gran experimento, pero después de lo que hemos visto en Bolivia, lo que estamos viendo en Perú, lo que se está viendo en Chile, eh, digamos, estos ya no son proyectos en sí de izquierda como los conocíamos posguerra fría. Si uno mira los relatos que hay detrás de estos proyectos, ¿no? Es decir, son relatos narrativas que dicen 200 años de dominación occidental, ¿no es cierto? Y que luego se remontan a más de 3 siglos y picos de dominación virreinal de la corona española. Es decir, hablan de 500 años de dominación occidental. Y la consecuencia de esto es que ellos plantean
casi es una plantilla, se lo digo, es una plantilla que se repite en todos lados. Plantean esta propuesta de una república plurinacional con equidad de género, que en realidad es una forma corporativa de representación que cuestiona los sistemas de democracia representativa liberal, ¿no? Y si a eso le agregamos la visión anticapitalista intrínseca de estos proyectos, ya no es hora de hablar más bien de proyectos antioccidentales en América Latina, o sea, abiertamente enfrentadas a la tradición occidental y que de alguna manera, pues, cualquier evaluación sobre las Américas tiene que considerar, tener en cuenta. Obviamente que muchos de estos experimentos, de estas experiencias, tienen un contenido antioccidental marcado. Quizás el ejemplo más claro, más que el venezolano, lo podamos encontrar en Bolivia, donde la apuesta por ese Estado multinacional es mucho más evidente, mucho más evidente que incluso que en Venezuela, donde en Venezuela es mucho más difícil sacarlo a la luz, entre otras cosas, porque no está claro cuáles son las múltiples nacionalidades que estarían en juego. Pero incluso en Bolivia, por ejemplo, hay un dato muy curioso y es cómo en tiempos de la presidencia de Evo Morales, el propio Morales iba de alguna manera racionando las dosis de nacionalismo boliviano versus multinacionalismo étnico. Y esto era en función de las necesidades. Por ejemplo, cuando el país disputaba con Chile en el Tribunal Internacional de La Haya, la huipala, la bandera con muchas comillas indígena originaria, prácticamente desapareció y en su lugar se instaló la bandera boliviana. ¿Por qué? Porque era necesario al relato del momento. Ahora, una cosa es que haya componentes antioccidentales, inclusive que haya componentes anticapitalistas, pero al mismo tiempo encontramos otros componentes capitalistas. Usted planteaba Venezuela un poco como el ejemplo, como la matriz de todo lo que vino después. Pero si me permite, Venezuela también es un fracaso, es un gran fracaso. Más que la historia de un éxito, Venezuela es la historia de un fracaso. Y si el objetivo importante era la construcción del socialismo del siglo XXI, eso está claramente enterrado en la noche de los tiempos. Si no, ¿cómo explica usted, Víctor Andrés, que Maduro haya hecho un llamado a Erdogan a que los empresarios turcos inviertan en Venezuela? ¿Por qué? Porque no tiene más necesidad que eso. Es su cosa prioritaria. Es decir, algunas de las medidas impuestas por Maduro para sacar a su país de la gravísima crisis económica que el país atravesaba, harían revolverse a Hugo Chávez de la tumba. No sé si recuerda Sí, claro, claro. aquellas escenas de televisión. Nacionalícese, ¿no? No, cuando Chávez mandó exhumar los restos de Bolívar. Ah, bueno, ¿no? De acuerdo. Si Maduro mandaría ahora exhumar los restos de Chávez, este estaría revolviéndose en la tumba. ¿Por qué? Porque tuvo que dolarizar la economía del país. Anatema, el dólar, la moneda del imperio, rigiendo la vida económica de un país socialista. ¿Qué es eso? Entonces, ahí nos enfrentamos a serios problemas de cómo gestionar esto. Es decir, sí, evidentemente hay una serie de consignas, una serie de relatos
Pero, Y, digamos, sí, pero eh, cuando uno describe estos países bolivarianos, inmediatamente surge una asociación, América Latina, el continente de las grandes frustraciones. Y una de las cosas más graves es que, bueno, después de la guerra de Ucrania, Europa del Este aparece sumergida y jalada hacia el pasado, ¿no? Pero en general América Latina parece empantanada. Es la permanente sociedad de ingresos medios que luego de reducir un poco pobreza, luego de incrementar su ingreso per cápita, inmediatamente vuelve hacia atrás. Eso es América Latina. Y si lo comparamos con África, ¿no? Que parece que agarra una nueva viada, la cosa es grave para América Latina. Es decir, a ver, Chile, que era uno de los países que estaba más cerca, había reducido más pobreza, creo, debajo del 10%, el ingreso per cápita más alto, la mayoría de clases medias en la región. Bueno, es como si exprofesamente se hubiera ubicado a Chile como el gran laboratorio. Es decir, uno dice, América Latina está condenada, no, bueno, al fracaso permanente. No tiene usted esa impresión cuando yo debo describimos de esto. confesarle que estoy bastante frustrado con la situación actual de América Latina. Sí, creo que necesita un importante giro para salir de la postración en que se encuentra. Ahora, siendo compleja la situación como es, yo creo que no todo es producto de una deriva intencionada hacia el pantano bolivariano, ¿no? Por describirlo de una manera muy, muy gráfica, ¿no? Y un poco burda al mismo tiempo. Yo creo que aquí nos encontramos en América Latina con una gran responsabilidad o irresponsabilidad de las élites, ¿no? Es decir, y cuando hablo de las élites me refiero a todas a las élites modernas y antiguas, porque siempre ha habido una renovación dentro de las élites, a las élites económicas, pero también a las élites políticas, a las élites culturales, académicas, deportivas, de todo tipo, ¿no? Que la verdad que no han tenido, no han sabido tener una visión bastante de medio y largo plazo sobre lo que es o significa la región, han tenido en cuenta básicamente sus intereses desde un punto de vista muy cortoplacista y muy centrados, muy endogámico. Y esto hace que la sensación en general sea de frustración. Usted cuando se refería a Chile, y esto es extensivo a toda la región, hablaba de las clases medias que habían emergido en los últimos años, es decir, durante el superciclo de las materias primas, de las commodities, entre 2002 y 2014, centenares de miles de latinoamericanos se incorporaron a las clases medias, muchos chilenos también, obviamente. Pero de repente, cuando llega una nueva crisis, con el freno en el precio de las materias primas, pues se instala la frustración en buenas partes de esos sectores que ven con preocupación que podrían volver a la situación anterior. Y esto le provoca pavor. Como dijo un analista político chileno, a estos sectores medios les habían prometido el paraíso y los dejaron en las puertas del mismo sin poder entrar. Y esto evidentemente genera frustración y así explicamos en buena parte los movimientos, algunos muy violentos, como los de Chile en particular, por ejemplo, que tuvieron lugar en el último tercio del 2019. Ahora, la explicación que usted señala para un poco entender la crisis de América Latina tiene que ver con las limitaciones del modelo económico. Es una explicación válida. Ahora, también existe otra explicación, que es las guerras culturales. Uno siente que en América Latina, ¿no? Compartiendo las cosas, la descripción general que usted hace, uno siente
que en América Latina, luego de la caída del muro de Berlín, la izquierda se reformó una y otra vez, pero una y otra vez. Ahí está la trayectoria del señor Petro, del M-19 a citar a Jacques Derrida y a liderar la posmodernidad. Y en general, esa es la trayectoria de toda la izquierda en América Latina. Si uno mira, por ejemplo, absolutamente todos los relatos. Mire usted, en Chile, los relatos, los temas de los derechos humanos que son reales en América Latina, pero también se transformaron en relatos para erosionar la autoridad de los estados democráticos. Pasó en Colombia, pasó en Chile, pasó en Perú. Sin esos relatos, sin el relato famoso aquí en Perú, por ejemplo, de un relato sobre los derechos humanos que señalaba que la violencia terrorista de Sendero Luminoso, ¿no? De los años 80, fue igual a la violencia o a la reacción del Estado. Quizá esta polarización o estos antis que se construyeron en el Perú no hubieran llevado al señor Castillo al poder. Un candidato evidentemente sin capacidades clarísimamente establecidas en las elecciones. En todos lados hay, por ejemplo, en Chile en Colombia es el petrismo versus el uribismo. En Chile fue el pinochetismo versus el antipinochetismo. En Perú fue el fujimorismo versus antifujimorismo. Bueno, son relatos, son explicaciones. Lo mismo pasó en el tema medioambiental. Durante 20 años se construyeron, y todo esto tiene que ver con una renovación ideológica de la izquierda, en tanto que la derecha solo se dedicaba a defender la economía, la inversión privada y la desregulación de los mercados. No hay una explicación también de la realidad de América Latina o de estos países que estamos señalando a partir de estas aproximaciones. Yo creo que sería insuficiente, claramente, ¿no? Es decir, porque salvo algún caso muy concreto, pero por ejemplo, yendo al tema de Castillo, ¿cuál es el apoyo popular que tiene realmente el presidente Castillo? No hablemos del porcentaje de la población que en este momento preferiría que renuncie o que no terminara su mandato, sino con qué apoyo popular pasó Pedro Castillo a la segunda vuelta. Muy limitado. Sí, claro. Y claro. eso quiere decir que Que ese relato... que fue un antivoto. Digamos, Castillo fue elegido por un antivoto. Bueno, pero ese antivoto, que podríamos definir como un voto de castigo a los oficialismos, un voto de cabreo, un voto bronca, no rige solamente contra la derecha, rige contra todo aquel que esté gobernando en este momento. Uh-huh. ¿Por qué Fico Gutiérrez no pudo pasar a la segunda vuelta? Porque se lo identificó claramente, y ahí Petro fue bastante exitoso, se lo identificó claramente con el gobierno de Iván Duque y sobre todo con Álvaro Uribe, aunque él de uribista tenía poco. Pero se lo identificó con Uribe. Y se lo castigó por pertenecer o estar próximo al gobierno. Y ese voto de castigo golpea a todos. ¿Qué pasó en Costa Rica, por ejemplo? Donde no fue alguien de izquierdas el que ganó. El señor Alvarado no es un político de izquierdas. ¿Qué ocurre? Que en este momento el calendario nos marca sus reglas. Entonces, en 2022 hay dos grandes elecciones, que son las de Colombia y Brasil, que son muy simbólicas, entre otras cosas porque gobierna la derecha. Pero si gobernara la izquierda, el voto de castigo iría contra los gobiernos con independencia del color político. Lo vamos a ver el año que viene en Argentina, donde el kirchnerismo va a ser duramente castigado, donde el peronismo va a ser duramente castigado. Ocurrió en Bolivia, más allá de las denuncias del golpe de Estado que todavía siguen para sacar a Morales del poder, etcétera, etcétera. No, es decir, la gente ya estaba cansada de largos años de gobierno de Morales. Ahora, ¿por qué, si bien estaba cansada la gente después de largos años de gobierno de Morales, vuelve cuando se convocan nuevas elecciones
a votar por el MAS, porque no es solo que la derecha, como usted decía, se preocupara únicamente de la gestión económica, sino que el gobierno de la señora Áñez fue horroroso, peor no pudo ser. En vez de convocar rápidamente elecciones y de reconocer que ella estaba ahí de una manera totalmente circunstancial y diera un paso al costado y garantizar unas elecciones limpias, empieza a enmarañar, a enrollar absolutamente todo y que lo que termina posibilitando la vuelta del MAS al poder en Bolivia. Un MAS que, como estamos viendo, está enfrentado a graves disputas internas. Es decir, Morales, por un lado, reivindicando su gestión, frente a Choquehuanca y el presidente Arce, que tienen una agenda diferente. Entonces, ese voto de castigo no va solo contra los gobiernos de derecha. Interesante, interesante. Y a lo mejor ese voto de castigo actúa con extrema rapidez en el caso de la Convención Constituyente en Chile, ¿no? Se nota que hay un desplazamiento importante de la mayoría chilena que alguna vez apoyó la Constituyente, apoyó a Boric. Ahora las cosas estarían cambiando. Mire usted un poco en relación con Chile. Es decir, yo creo que hay varios errores de la clase política tradicional, comenzando por el propio presidente Piñera en su día, que decide convocar a la constituyente como manera de apaciguar las protestas que estaban teniendo lugar. Tenía a mano una herramienta que le hubiera permitido sortear con mayor éxito que la constituyente, la situación de reformar la Constitución, que era el proyecto elaborado en su día por Michelle Bachelet. Y si hoy le pregunta a los políticos chilenos, inclusive Kast, si prefieren la Constitución de Bachelet o el engendro que se está discutiendo en este momento, la respuesta es clara, ¿no? Es decir, la propuesta de Bachelet. Pero, digamos, también se dice que la señora Bachelet abrió las compuertas de la constituyente al plantear una asamblea constituyente, porque las más de 80 reformas que impulsó Laos, ¿no es cierto?, de alguna manera habían creado una constitución que era una especie de pacto Sí, de la gran... pero estaba muy instalado, usted hablaba de relatos, ¿no? Es decir, estaba muy instalado que, bueno, que esa constitución era una constitución surgida durante la dictadura de Pinochet. Es verdad lo que dice Lagos sobre las reformas, que es su constitución, etcétera, etcétera. Pero desde un punto de vista simbólico, es verdad que para mucha gente esta es, aunque no los fuera, pero es la constitución de Pinochet. Bachelet no abrió las puertas a una asamblea constituyente. Bachelet quería modificar la constitución y redactar una nueva constitución, y lo hizo de una manera muy centralizada y presentó al Congreso de Diputados un proyecto acabado que tenía que ser discutido. Pero bueno, yo lo que decía era que con independencia de eso, este proyecto de Bachelet podía haber servido de base para que una comisión nombrada ad hoc desde el Parlamento debatiera y aprobara una nueva constitución que luego fuera sometida a referéndum. Pero bueno, con independencia de esto, lo cierto es que en el referéndum por la Asamblea Constituyente o por la Convención Constituyente, el voto es un sí masivo, que luego en la elección para elegir a los convencionales, ahí lo que vemos es un desistimiento muy claro de la derecha. Una derecha que ni siquiera logra el 25% de bloqueo. Si hubiera tenido el 25% de los representantes, hubiera podido bloquear la mayor parte de los artículos atrabiliarios que se están discutiendo y que están a punto de ser aprobados. Pero no lo tuvo. ¿Por qué? Porque decidió que esa no era su discusión. Decidió que los temas públicos, bueno, podían tener otro encaje.
Y quienes fueron a votar se decantaron por determinadas candidaturas y no por otras. Ahora, ¿qué pasó luego, meses más tarde, en la elección parlamentaria? Que esa misma izquierda, en buena parte independiente, pero claramente antisistema, que es la que controla la convención, pues no tiene mayoría parlamentaria. Que la mayoría parlamentaria está en otras manos. Entonces, el resultado del referéndum del 4 de septiembre, ¿de qué va a depender? Va a depender básicamente de la capacidad de movilización que tengan los partidos de la derecha, de la capacidad de convencimiento sobre la población de que esto es una mala salida y del necesario compromiso de la sociedad. De acuerdo. Porque si la sociedad no se compromete, si los ciudadanos no se comprometen, pues puede terminar pasando lo que termina pasando cuando llega la hora de las inhibiciones. De acuerdo. ¿Por qué la gente se inhibe? Porque en muchos casos está harta de comprometerse y de que los políticos que la llaman al compromiso luego terminen decantándose por sus cuestiones estrictamente personales y no por el bienestar general. De acuerdo, señor Malamud, le agradezco infinitamente por esta mirada general que le hemos echado a América Latina a partir de un balance de la Cumbre de las Américas. Muy interesantes sus reflexiones y seguramente tendremos que seguir conversando más adelante. Yo le vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Muchas gracias, señor Malamud, por este diálogo. Será un placer volver a encontrarlo, Víctor Andrés. De igual manera, señor Malamud, y seguimos conversando para más adelante. Infinitamente agradecidos. Nada, hasta la próxima. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.